Demetrio Talacelis, el ministro de Salud de la provincia de Río Negro. Ministro, Mario Favole lo saluda, ¿cómo está? Buen día, Mario. ¿Cómo está usted? Muy bien, una semana en el cargo, ¿se arrepintió o sigue firme? No, sí, sí, Bien. trabajando. No, digo, porque yo la otra vez se lo dije, se lo pregunté a Leonardo Gil si habían ido con guante de amianto, porque un fierro caliente el Ministerio de Salud en este momento, ¿no? Sí, la verdad que es un momento complejo, Mario, de la salud pública, donde hay múltiples factores que han, que han llevado a esta situación, pero que estamos trabajando sobre cada punto para, para intentar reorganizar y, y que el sistema de salud pública vuelva a ser lo que tiene que ser, ¿no? Así Complejo, que Demetrio, perdona, y complejo, ¿en nuestra provincia, en Río Negro, o complejo en general por alguna condición que se replica en el resto de las jurisdicciones? yo creo que en lo general y en lo particular, ¿no es cierto? En lo general no somos ajenos a que transitamos una, una crisis en lo económico, con redefiniciones de modelos, y eso tiene su impacto. También en lo que hace a las características de los recursos humanos en salud, que son menores por múltiples causas propias del sistema, que hacen que los profesionales no se adhieran, por características de las nuevas generaciones que tienen migraciones frecuentes en distintos trabajos, por la menor disponibilidad de recursos, hay menos vocaciones hacia las áreas de servicio, por las características del trabajo de servicio de salud, que es muy intensivo, muy dependiente de la persona, por profesionales que han salido de los sistemas sanitarios buscando otras realidades, inclusive han salido del país, eh, por agotamiento. eh, hay, eh, hay muchas cuestiones que influyen en el funcionamiento de la salud. Claro. Fíjese el tema de los insumos médicos, han tenido crecimientos desproporcionados de precios, inclusive falencias en la provisión, le diría en el primer cuatrimestre del año, y todo eso va determinando dificultades en el funcionamiento. Si tuviera que plantearse, bueno, ya se las ha planteado obviamente, pero si tuviera que contarnos cuáles son los objetivos de corto plazo y después cuáles son los de mediano plazo al menos, ¿cuáles se enumeraría? Mire, en el corto plazo nosotros tenemos que volver a ser un lugar, un sector de desarrollo para los recursos humanos en salud. Y en eso tenemos que trabajar, no solamente en lo salarial, que es importante, y es en lo que estamos trabajando, sino también en condiciones un poco más flexibles en términos de horarios para incorporar a profesionales dentro del sistema. Acompañado esto de contar con los insumos necesarios y suficientes, no en exceso ni en defecto, para poder llevar a cabo la tarea de producción de servicios de salud. Estamos abocados en estas dos primeras acciones. Luego, siempre, esto debe ir acompañado de eficiencia en lo que hacemos, Mario. Nosotros tenemos que producir estos servicios de salud en cada uno de los centros asistenciales de la provincia con costos adecuados, cuidando cada uno de los recursos que utilizamos para producirlos. Y eso requiere un cambio de cultura, un cambio organizacional, incorporación de tecnología y trabajar
en busca de resultados, ¿no es cierto? Con indicadores que nos marquen cómo estamos evolucionando en ese sentido. Yo les pedí a todos los directores de los hospitales que cuidemos hasta el mínimo recursos, la luz, la calefacción, cada gasa, cada antiséptico, cada droga, porque todo lo que aplicamos en un paciente no lo podemos aplicar en otro. Vamos hacia un camino de modernizar e informatizar todos estos procesos, que son muchos, internos, de cada uno de los hospitales y centros de salud, inclusive los del ministerio. También mejorar la comunicación entre cada uno de los efectores de salud con el ministerio, que el ministerio verdaderamente esté al servicio de las unidades asistenciales. Y ese cambio cultural y cambio en el modelo de gestión es acompañado por cada uno de los directores y del personal de salud que forma parte de cada hospital, porque ellos son los que están viviendo las consecuencias de esta situación compleja que estamos atravesando. Estamos hablando con Demetrio Talacelis, que es el ministro de Salud de la provincia de Río Negro. Demetrio, ¿cómo, si es que ya ha tenido un primer informe, cómo evalúan el estado en general en el aspecto edilicio de hospitales y centros de atención primaria? Los hospitales son relativamente modernos, hay cuestiones en la infraestructura que hay que ajustar en diferentes lugares, hay diferentes realidades. En una provincia, yo digo que Río Negro debe ser la provincia más linda de todo el país, pero es enorme, extensa, va desde el Atlántico hasta la cordillera, tiene 3 grandes centros poblados, uno en Viedma, otro en Bariloche, acá en el Alto Valle, y entre Viedma y Bariloche hay 800 kilómetros. Entonces las realidades, Mario, son disímiles y el enfoque es diferente. En algunas localidades hay mayores requerimientos que en otras, donde hay hospitales más modernos, pero no visualizo tanto en la cuestión de infraestructura el problema. Sí hay que hacer ajustes y mejoras, pero tenemos más dificultades en lo que hace a los recursos humanos, donde hay algunas guardias que no se pueden cubrir con profesionales en hospitales grandes de la provincia, y hay algunas falencias de insumos que estamos trabajando ya desde hace un mes en el reabastecimiento. Bien, nos marca entonces también un cambio, o nos marca un cambio de perfil de los profesionales. Le quiero preguntar entonces si también considera que también ha habido alguna modificación en la relación entre el usuario habitual, el ciudadano, y el ámbito público, o específicamente el ámbito público de la salud y los hospitales, en cuanto a la relación de esa gente con la institución hospital. Lo digo esto porque en más de una ocasión han marcado desde los centros de salud eh, el maltrato hacia los profesionales, el enojo con la gente que trabaja ahí, que ante cualquier oportunidad se afanan hasta una gotera si pueden. La gente Sí, va y rompe las cosas. Nada, una mirada sí, despojada como si lo público fuera de nadie, ¿no? Y no implicara un gasto para todos. sí, Mario, sin generalizar, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchas personas que son responsables, eh, y la responsabilidad tiene que ver con que el sistema de salud es de todos los rionegrinos, ¿no? Y es propio. Y cuando uno tiene o visualiza o vive algo como propio, lo cuida. Y también en lo individual, fíjese lo importante que es el autocuidado, ¿no? Porque si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, también vamos a disminuir
esa presión sobre los servicios de salud. Yo creo que en estas dos cuestiones, en vivir como propio a lo público, cuidarlo, utilizarlo correctamente por los caminos que nos plantean los procesos asistenciales, y el autocuidado es donde tenemos que trabajar también desde la posición de ciudadanos, de individuos. Es importante que no hay que llevarse nada del hospital, ni tenemos que tener acorazados con seguridad los hospitales por situaciones de agresiones que puedan darse. Es seguramente, usted me puede decir, hay muchos otros condicionantes sociales que determinan un determinado comportamiento, no hay duda de eso, pero sí esta idea de cuidarlo como propio y de cuidarnos a nosotros mismos en términos de salud es muy importante lo que usted dice. Hubo un comunicado por parte de algunos legisladores vinculados con el sector peronista que hacían eje en su camino en el ámbito privado antes de la llegada al Ministerio de Salud, mirándolo un poco con recelo. Imagino que tomó conocimiento de eso y quería preguntarle qué piensa de esa mirada. Creo que me parece que no es un pecado haberme desarrollado 25 años en el sector privado, de México. Ahí perdón, ministro, ahí se nos corta un poquito. Que parece que es un pecado desarrollado en el sector privado durante 25 años y tener 30 años de trabajo en la medicina. Y que el sistema de salud está integrado entre lo público y lo privado. Yo hace 25 años aprendí acá en Cipolletti, cuando era jefe de la unidad coronaria. Así, ¿le puedo contar un ejemplo? Sí, por favor. Muy corto. Sí, sí. Una hepatitis muy grave, ¿sí? Fulminante, que determinó que él tenga que ser trasplantado del hígado. Hace 25 años no existía una posibilidad dentro de la provincia y dentro de la Patagonia. Era un paciente de salud pública de hacerse un trasplante hepático, ¿sí? A Buenos Aires, a una institución privada, donde el paciente se trasplantó y volvió acá a la provincia con cobertura de salud pública y siguió desarrollando su recuperación y su vida luego del trasplante. Vemos que un paciente de salud privado resuelve una patología. Ahí, perdón, Demetrio, perdón, ahí se nos interrumpe un poquito el relato y nos estamos perdiendo la última parte. Ahí la mejoramos a la comunicación. Estamos hablando con Demetrio Talacelis, el ministro de Salud de la provincia de Río Negro. Asumió el miércoles pasado. Bueno, y la pregunta que le hacíamos en principio tenía que ver con la mirada respecto a un sector de la oposición, mirada crítica por venir del sector privado. Bueno, lo que nos marcaba Demetrio, bueno, para él no le parece un pecado estos 25 o Disculpe. 30 años de experiencia. Nos estaba contando un ejemplo, Demetrio, de esta persona que necesitaba ese trasplante hepático y ahí se nos empezó a cortar. Sí, que ese trasplante se derivó a Buenos Aires porque no había forma de hacerlo acá en la provincia. El paciente se trató, volvió y continuó su recuperación, su rehabilitación y su reinserción dentro de nuestra provincia. Entonces, eso, en ese momento, ya hace 25 años, actuaron efectores del sector público y del sector privado en conjunto y de manera articulada para resolver un problema de salud de una persona. Eso es lo que ha ocurrido, no es una cosa que yo vengo a traer al sistema de salud. La integración en la Patagonia y en nuestra región entre lo público y lo privado existe. Sí, sí. Que debemos ser inteligentes en esas integraciones para aprovechar al máximo las posibilidades del sector público y obtener lo mejor del sector privado, esa es la visión que yo tengo. Muy bien. Demetrio, gracias por este primer contacto, muy amable. No, gracias a usted, Mario, que tenga buen día.